Yo soy Regina y estoy releyendo. El día de hoy les quiero hablar de un libro y 10 razones para leerlo. Ese libro es Pachinko de Min-Jin Lee. Es un libro que leí recientemente para el Corridathon. Les dejo mi blog por acá por si quieren ir a verlo. Leí muchos otros libros, pero estuvo tan bueno que quise hablar de él como por separado, y es por eso que llegué a la conclusión de que les quiero dar 10 razones por las cuales vale la pena leer Pachinko. Mini resumen del libro primero. Pachinko de Min-Jin Lee es una saga generacional, o sea, hace ficción histórica situada tanto en Corea como en Japón. Obviamente, pues al ser una saga generacional sigue a varios personajes, pero todo empieza en Busan a principios del siglo XX con una joven que se llama Sunya, que un día se enamora de un hombre coreano muy adinerado y pues tienen relaciones y Sunya queda embarazada. Ahora, por una razón o por otra, este hombre que se llama Hansu, o bueno, su nombre completo sería Ko Hansu, no se puede casar con ella y ella un tiempo después se encuentra con un padrecito, el cual, sabiendo la condición de ella, decide casarse con ella y se la lleva a vivir con su hermano y su cuñada a Osaka, en Japón. Ahora, esto fue en los 30s, era un momento en el que una, Corea estaba bajo ocupación japonesa y dos, la Segunda Guerra Mundial estaba como a 2 de empezar. Por ahí es el contexto histórico, pero de todas formas Sunya se va a Japón, empieza esta familia con este hombre y pues vemos su historia y la historia de sus hijos y hasta de sus nietos. Pero ahora sí, sin nada más que decir de la trama, les voy a dar 10 razones por las cuales vale la pena leer este libro, obviamente sin spoilers. Razón número 1. Este libro está ambientado en un periodo bastante conocido de la historia, sobre todo como en los 30, 40, 50, Segunda Guerra Mundial. Es algo que vemos seguido en la ficción histórica, pero el punto de vista es bastante único. Yo nunca lo había visto en la literatura, como que siempre te enfocas del otro lado de la guerra, y aquí es súper interesante porque no solo vemos el punto de vista de Japón, sino que además vemos el punto de vista de extranjeros en Japón y cómo los trataban, y toda esa diáspora que es la que sigue este libro es súper dura de ver y algo que probablemente no sabemos hasta que leemos algo así. Y la verdad es que ese punto de vista tan distinto para conocer esa otra parte de una historia bastante universal en ciertos aspectos es muy interesante de leer. Lo cual me lleva a la razón número 2, y es que a pesar de ser una historia bastante específica, también es una historia muy universal por los temas que trata. El libro principalmente habla de familia, de fe, de identidad, del destino. Todos esos son temáticas bastante universales que, sin importar tu contexto, van a resonar en algún punto contigo. Por ejemplo, a mí lo que menos me resonó del libro fue lo de fe, pero pude ver momentitos de identidad o de destino o de familia que sí resonaban mucho conmigo. Entonces, creo que esos temas son bastante universales a pesar del contexto tan específico que tiene. La razón número 3 es bastante sencillita, y es que es un libro largo, pero se pasa rapidísimo. Mi versión en Kindle tenía más de 600 páginas. Sé que las versiones impresas llegan a tener 400 y tantas, tirándole a 500, y suena como muchísimo, pero de verdad les prometo que se pasa súper rápido el libro, pero al seguir como todo desde un punto de vista en tercera persona, o sea, sí vemos un poco de los pensamientos de muchos personajes, te engancha rápido y se pasa muy rápido la historia, a pesar del tech boy que es. Razón número 4, y esta es una de mis favoritas, y es que las mujeres en esta historia son súper fuertes a pesar de todo lo que las rodea. La verdad es que es un mundo duro para ellas. Muchas veces en el mismo libro te dice, a ver, las mujeres, su vida va a ser sufrimiento, y lo cual se ve en el libro, la verdad, no lo voy a negar, pero lo sobrellevan de una forma impresionante todas, Kyung-hee, Sunya, y a pesar de que la familia de Sunya termina siendo casi puros hombres, de cierta forma, las cabezas de familia, las que llevan a su familia hacia adelante y se aseguran de sus futuros, son las mujeres. Y esa es algo que me encantó ver, sobre todo en una saga generacional, porque también es algo que incluso en el libro siento que no se daban cuenta los personajes y no apreciaban como podían hacerlo. Fue algo súper intenso de leer y algo que me dejó mucho de qué pensar, y es una de las tantas tramas importantes de este libro. La razón número 5 va un poquito ligada con el sufrimiento que mencioné en el anterior,
Y eso es que, la verdad es un libro duro, es un libro fuerte y difícil de leer. No puedo decir que son puras cosas malas, no, pero tampoco puedo decir que, ay, sí, qué cosas tan bonitas les pasan a todos, porque tampoco es el caso. Creo que así como es la vida, hay un balance y eso es lo que me gusta. Pasan por unos tiempos súper difíciles. Incluso en los 80s, ya con el nieto de Sunya, que se llama Solomon, sigue habiendo discriminación, sigue habiendo como esa idea de que los coreanos no sirven de nada y para trabajar y todas estas ideas tontas que tiene la sociedad, en este caso asignadas hacia la gente del país de Corea. Pero a pesar de eso, y es duro leer todo eso, creo que también hay unos momentos súper lindos, sobre todo de conexión humana entre personajes. Sunya con el padrecito, que se me olvidó su nombre, pero se apellida Beck. Tiene momentos bonitos con sus hijos, con su nieto, o sea, entre los personajes, sobre todo de esta misma familia, hay momentitos de conexión humana súper bonitos, que pues te aligeran un poquito la historia a pesar de ser algo dura. La razón número 6 es otra temática del libro, y esa es, ya la mencioné un poquito, la idea del destino, sobre todo versus el libre albedrío. El libro se llama Pachinko porque compara la vida a un juego de pachinko que, si nunca lo han visto, les dejo una fotito por acá, pero son como un pinball vertical. No tengo otra forma de describirlo. Tiran unas pelotitas de metal y puedes girar unas perillitas para controlar un poquito la caída de esa pelota, con la idea de que caiga como en un huequito específico y ganes dinero. Son máquinas de apostar. Y es todo un fenómeno importantísimo en Japón, y este libro era adecuado que se llamara Pachinko, y es que el mismo libro te dice que los dueños de estos como casinos de pachinko luego medio alteran un poquito las maquinitas para controlar ligeramente el resultado, diciéndote también que no lo pueden controlar al 100 y que puede haber sorpresas. Y luego compara esas máquinas o esos juegos a la vida, y creo que en cierto punto tienen mucha razón, porque sí tenemos el libre albedrío de hacer ciertas cosas, pero también es interesante esa idea de que ya hay cosas como predestinadas para todos. Me dejó mucho que pensar, creo que es una temática en general que deja mucho que pensar. Yo todavía no estoy segura de si sí estoy de acuerdo que la vida es como un pachinko, porque me gustaría pensar que tenemos un poquito más de decisión sobre lo que nos ocurre, pero se me hizo una comparación súper interesante y es una idea muy buena y muy padre de explorar en el libro. La razón número 7 es que por más que quieras caer en generalizar en el libro, el mismo libro no te deja. Yo sí tuve un punto, la verdad no lo voy a negar, en el que dije, estos japoneses me tienen harta, de verdad todos son unas personas horribles, prejuiciosas, etc, misóginas. Y el mismo libro, me acuerdo perfecto que en cuanto lo pensé, una frase después fue como, un párrafo después, no les miento, un personaje le dice al otro, no generalices, conoces a gente buena, no todos son buenos, pero no todos son malos. Como que justo lo que está haciendo mal Japón en este libro es generalizar sobre la comunidad coreana, y uno al leer quiere hacer lo mismo sobre los japoneses, y el mismo libro te hace pensar y te hace detenerte y decir, no, a ver, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo justo lo que está mal que hacen ellos. Te enseña a ser empático y a tener en cuenta otros puntos de vista, y eso es algo que se me hizo súper bonito de la historia. Y también creo que es una de las razones por las cuales vale muchísimo la pena leerlo. La razón número 8 es otra temática, y esta es la cuestión de identidad. Una de las partes de identidad que cuestiona el libro es si tus raíces importan en tu identidad o si tú la construyes. Y me pareció muy interesante porque para algunos personajes la identidad heredada de sangre sí puede más que otras cosas, mientras que otros personajes lo rechazan y lo cuestionan, y eso es algo súper padre de ver, porque no solo tenemos ya esa idea ahí plantada, sino tenemos como los dos puntos de vista. Creo que es otro de esos temas de este libro que te deja muchísimo que pensar. A mí me dejó pensando mucho, y a mí me dejó con la idea de que sí tiene que ver tus raíces en tu identidad, pero no eres tus raíces. Son parte de ti, pero tú no eres tus raíces. Entonces, también es un mensaje súper importante de este libro, creo yo. La razón número 9 es que el lenguaje de este libro es bellísimo. De verdad, está súper bien escrito. La autora ha mencionado que le tomó como 3 intentos lograr este manuscrito, y se nota todo el trabajo que puso en él, porque de verdad está súper bien escrito, está muy introspectivo, poético, es bellísimo. De verdad, este libro a nivel lenguaje es bellísimo. Y eso, a pesar de que yo soy una persona que no necesariamente le importa un lenguaje demasiado adornado y sofisticado y así como extra, creo que es parte del impacto emocional de la historia tener este lenguaje, y como que es como el moñito en el regalo de toda esta historia, y hace que todo sea como
perfecto y tenga sentido por más doloroso, fuerte, intenso o bonito que sea. Y por último, la razón número 10, regresamos a otro tema y ese es la familia. Para mí fue muy interesante sobre todo ver cómo la gente forma todos sus núcleos alrededor de la familia, sobre todo de ese lado del mundo que es mucho de respetar a tus mayores, de tener en cuenta sobre todo como a tus papás, a tus mayores, a todo eso es importante para ellos allá. Y fue interesante porque creo que es algo que luego podemos ver también en culturas latinas, quizás no a ese grado, pero sí lo podemos ver de cierta forma. Entonces, ese también se me hizo un punto súper interesante. Incluso para mí, este fue el punto no más interesante de ver, pero sí como incluso el más universal de cierta forma. Al final, nuestros núcleos durante mucha vida son la familia, ya sea la que escogemos o en la que nacemos. Entonces, ver esas dinámicas que se pueden volver muy complicadas porque es algo de lo que sí habla el libro, como toda la familia sufre por consecuencias de algunos a través de generaciones. La parte generacional del libro está padrísima y te deja un panorama súper abierto de toda esta historia, sobre todo pensando porque, como les decía, es un periodo sí conocido y a la vez no tanto de la historia, pero como lo vemos a través de los ojos de una familia, es algo tan personal y tan chiquito. Y es a las personas a las que les suele afectar todavía más la historia a pesar de que no tengan un rol activo en ella. Entonces, se me hizo la forma perfecta de explorar todos los temas que quiso explorar Minjin Lee en su libro. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Platíquenme si ustedes ya leyeron Pachinko de Minjin Lee. Yo no lo había leído y no me arrepiento de nada. Se me hizo buenísimo. Les puedo decir que mis personajes favoritos fueron Sunja. Y también le agarré bastante cariño al personaje de Noah. No se les olvide darle like, suscribirse al canal y tocar la campanita que está por acá para que les avise cuando suba más videos como este. Ya se la saben, siempre de libros, siempre de historias y siempre de fangirl. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.